Más de 800.000 mujeres sirvieron en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose al enemigo con la misma determinación que sus compañeros varones. Manejaban ametralladoras, pilotaban bombarderos, disparaban como francotiradoras y participaban en combates directos en algunos de los frentes más letales del conflicto. No eran auxiliares, eran combatientes integradas en la maquinaria militar soviética, producto de una estrategia deliberada impulsada por la urgencia, la ideología y la magnitud del ataque alemán. Su presencia masiva en el campo de batalla rompió todos los esquemas del pensamiento militar contemporáneo, pero para los nazis no era una novedad táctica, era una aberración. Las mujeres armadas no eran consideradas soldados, sino una amenaza biológica e ideológica que debía eliminarse sin contemplaciones. ¿Por qué estas mujeres no fueron tratadas como prisioneras de guerra? Qué brutal destino les esperaba tras ser capturadas por los alemanes. Guerreras soviéticas, combatientes que derrumbaron el orden nazi. La participación femenina en el esfuerzo bélico soviético durante la Segunda Guerra Mundial representó un fenómeno sin precedentes en la historia militar moderna. Aproximadamente 800.000 mujeres soviéticas sirvieron directamente en el Ejército Rojo entre 1941 y 1945, constituyendo casi el 8% de sus efectivos totales. De ellas, unas 500.000 fueron desplegadas en zonas de combate activo, mientras que las restantes cumplieron funciones de apoyo cercanas al frente. Cerca de 200.000 recibieron condecoraciones por valor y servicio extraordinario, y 89 alcanzaron la distinción más alta posible, el título de Héroe de la Unión Soviética. Las bajas femeninas fueron proporcionalmente elevadas. Se estima que al menos 100.000 murieron en combate o como consecuencia directa de heridas recibidas en el frente. Cuando el ejército alemán lanzó la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941 se encontró con un fenómeno que contradecía todas sus expectativas previas. Mujeres uniformadas luchando junto a hombres en primera línea de combate. La visión de mujeres manejando ametralladoras, pilotando aviones o disparando como francotiradoras impactó profundamente a las tropas alemanas que habían invadido Polonia, Francia y los Países Bajos sin enfrentarse jamás a combatientes femeninas en números significativos. Este fenómeno no surgió espontáneamente con la invasión. Sus raíces se remontan a las políticas soviéticas de los años 1920 y 1930, cuando se establecieron programas como la Sociedad para la Aviación y la Defensa Química, Oso Aviakim, que entrenó a miles de mujeres jóvenes en paracaidismo, tiro y pilotaje básico. Para 1939, más de 100.000 mujeres soviéticas habían recibido entrenamiento como Voroshilov Sharpshooters, francotiradoras, y miles más habían obtenido certificaciones en primeros auxilios tácticos, comunicaciones y defensa antiaérea. Sin embargo, la evolución del reclutamiento femenino durante la guerra siguió un patrón claramente identificable. En la fase inicial, junio-diciembre 1941, la participación femenina fue principalmente voluntaria y frecuentemente rechazada por los oficiales de reclutamiento. Miles de mujeres jóvenes se presentaron en las oficinas militares solo para ser enviadas a casa o asignadas a roles de apoyo. La segunda fase, 1942 a 1943, marcó un punto de inflexión, impulsado por las devastadoras pérdidas humanas en los primeros meses de la invasión. Por decreto del Comité Estatal de Defensa del 25 de marzo de 1942, se autorizó la incorporación masiva de mujeres en unidades combatientes. Para mayo de 1942 se habían reclutado formalmente más de 200.000 mujeres, y para finales de año esa cifra se había duplicado, incluyendo la formación de unidades exclusivamente femeninas como los regimientos de aviación comandados por Marina Raskova. La tercera fase, 1944 a 1945, mostró cierta reducción en el reclutamiento de nuevas combatientes, pero una mayor integración de las ya existentes en unidades de élite y posiciones de mayor responsabilidad. Los informes militares soviéticos de este periodo revelan que las mujeres constituían aproximadamente el 15% de las unidades de francotiradores, el 20% de los regimientos antiaéreos
y hasta el 12% de determinadas brigadas de tanques especializadas. El contexto político y social que posibilitó esta masiva participación femenina estaba arraigado en la ideología soviética de igualdad de género, pero fue la necesidad práctica de movilizar todos los recursos disponibles lo que finalmente derribó las barreras tradicionales. Cuando los alemanes penetraron profundamente en territorio soviético durante las primeras semanas de la invasión, causando pérdidas estimadas en más de 2 millones de soldados para finales de 1941, Stalin no tuvo más remedio que explotar al máximo todos los recursos humanos disponibles. Para el soldado alemán común, cuya sociedad había definido claramente el lugar de la mujer en el hogar, la experiencia de enfrentarse a combatientes femeninas resultaba profundamente desconcertante. Los primeros informes de campo alemanes que mencionaban a mujeres armadas entre los bolcheviques fueron inicialmente desestimados por los oficiales superiores como casos aislados o exageraciones. Sin embargo, a medida que estos informes se multiplicaban, el alto mando alemán comenzó a comprender que se enfrentaba a un fenómeno sistemático y no a anomalías puntuales. El impacto psicológico de este encuentro fue profundo y estableció las bases para la brutalidad sistemática que caracterizaría el trato hacia las mujeres combatientes capturadas. En su diario, un oficial alemán capturado en Stalingrado escribió: «Lo más perturbador no es la resistencia soviética, sino ver mujeres jóvenes disparándonos con la misma frialdad que sus camaradas masculinos. ¿Qué clase de sociedad produce tales aberraciones?». Esta reacción visceral, compartida por muchos en las filas alemanas, transformó a las combatientes soviéticas no solo en enemigas militares, sino en símbolos vivientes de una ideología que amenazaba los cimientos mismos de su visión del mundo. El odio nazi. ¿Cómo las mujeres soldado desafiaron al Tercer Reich? La ideología nacionalsocialista sobre los roles de género constituía un pilar fundamental del Tercer Reich, cristalizada en el principio de las 3K: Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina, iglesia. Este concepto, lejos de ser meramente retórico, articulaba una visión completa de la mujer en la sociedad alemana. La mujer ideal nazi debía dedicarse primordialmente a la procreación, concebida como un servicio biológico al Estado equiparable al servicio militar masculino. Debía gestionar el hogar con eficiencia, asegurando que funcionara como un microcosmos del orden que el régimen pretendía para toda la sociedad, y debía preservar los valores tradicionales cristianos, depurados de elementos judaizantes, según la interpretación nazi, transmitiendo estos valores a la siguiente generación. Cualquier desviación de este modelo tripartito era considerada no solo una anomalía social, sino una amenaza al futuro racial del pueblo alemán y, por extensión, a la estabilidad misma del Reich. Esta visión quedó institucionalizada en programas concretos administrados por la Reichsfrauenführung, Dirección de Mujeres del Reich, bajo el liderazgo de Gertrud Scholz-Klink. La Ley de Incentivos Matrimoniales de 1933 ofrecía préstamos a parejas alemanas racialmente puras que aumentaban significativamente si la mujer abandonaba el trabajo remunerado. La Cruz de Honor de la Madre Alemana, instituida en 1938, premiaba con medallas de bronce, plata u oro a las mujeres que tenían 4, 6 u 8 hijos, respectivamente. El programa Lebensborn, Fuente de Vida, iniciado por Heinrich Himmler en 1935, estableció hogares especiales donde mujeres racialmente valiosas podían dar a luz, incluso fuera del matrimonio, asegurando que ningún niño ario potencial se perdiera debido a convencionalismos sociales. Las políticas educativas reforzaban meticulosamente esta ideología. El Plan de Estudios Femenino en las Escuelas Secundarias Nazis, BDM, Bund Deutscher Mädel, redujo significativamente las matemáticas y ciencias, reemplazándolas con cursos de economía doméstica, puericultura y biología racial. Las universidades impusieron un numerus clausus que limitaba al 10% la proporción de estudiantes femeninas, mientras que profesiones como medicina y derecho establecieron cuotas aún más restrictivas para las mujeres. A medida que la guerra avanzaba, la ideología experimentó adaptaciones tácticas, aunque no revisiones fundamentales. La creciente necesidad de mano de obra en la industria armamentística
Obligó al régimen a emplear más mujeres en fábricas, contradiciendo parcialmente su propia doctrina. Esta contradicción fue gestionada mediante un elaborado sistema de justificaciones que presentaba el trabajo femenino como un sacrificio temporal, en circunstancias excepcionales, no como una evolución ideológica. Joseph Goebbels, en su discurso Mujeres en Guerra de 1943, enfatizó que el trabajo industrial femenino era una desviación momentánea impuesta por la emergencia del sendero natural de la mujer alemana. Sin embargo, incluso estas adaptaciones pragmáticas tenían límites infranqueables. Adolf Hitler se opuso repetidamente a reclutar mujeres para servicio militar directo, incluso cuando la situación en los frentes se deterioraba catastróficamente. En una conferencia militar en enero de 1945, cuando algunos generales sugirieron formar unidades auxiliares femeninas para defensa antiaérea, Hitler respondió: «Preferiría perder la guerra que permitir que las mujeres alemanas se masculinicen en el servicio militar. La Alemania nacionalsocialista nunca olvidará que el destino natural de la mujer es ser madre». Esta rígida concepción de los roles de género se vio profundamente desafiada cuando las tropas alemanas encontraron mujeres soviéticas en el campo de batalla. Para la mentalidad nazi, la mujer combatiente representaba una transgresión fundamental del orden natural, un ejemplo perfecto de la degeneración que, según su propaganda, caracterizaba al sistema soviético. Alfred Rosenberg, ideólogo principal del partido nazi, describió esta participación femenina como la prueba definitiva de que el bolchevismo destruye incluso las características sexuales naturales, produciendo un tercer género monstruoso, ni hombre ni mujer. El vocabulario nazi desarrolló términos específicos para deshumanizar a estas combatientes. Flintenweiber, mujeres rifle, era utilizado sistemáticamente en documentos oficiales, órdenes militares y propaganda. Este término no solo expresaba desprecio, sino que cumplía una función psicológica esencial. Al negar a estas mujeres el estatus de Soldatinnen, soldadas, se les negaba también la dignidad y derechos asociados a los combatientes legítimos según las convenciones internacionales. La ideología nazi sobre género establecía una dicotomía simplista pero poderosa. Las mujeres se dividían en dos categorías excluyentes: la Virgen Madre, representada por la mujer alemana que cumplía con su deber reproductivo dentro del matrimonio ario, y la prostituta degenerada, asociada a la mujer que transgredía las normas de feminidad. Las mujeres soviéticas armadas eran inmediatamente clasificadas en esta segunda categoría, consideradas representantes de un sistema que, según los teóricos nazis, pervirtía las leyes naturales que ellos pretendían defender. Esta categorización ideológica justificaba la violencia extrema. Si las mujeres combatientes soviéticas representaban la antítesis del orden natural que el nazismo defendía, su eliminación física se tornaba no solo aceptable, sino necesaria. Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido nazi, escribió en un memorándum de 1942: «El Flintenweiber soviético no es una prisionera de guerra ordinaria, sino la encarnación misma del bolchevismo que debemos erradicar de Europa». Esta perspectiva proporcionó el fundamento ideológico para las órdenes de ejecución que posteriormente serían implementadas por las unidades de combate. Resistencia absoluta, soldadas que lucharon hasta el último suspiro. El Ejército Rojo soviético rompió radicalmente con los paradigmas militares de su tiempo al integrar sistemáticamente a mujeres en capacidades combativas directas. Esta ruptura revolucionaria fue más allá de la simple inclusión de mujeres en roles auxiliares, como ocurría en otros ejércitos aliados. Las combatientes soviéticas sirvieron como francotiradoras, pilotas de bombarderos, comandantes de tanques, artilleras antiaéreas y soldados de infantería, participando activamente en algunas de las batallas más encarnizadas del frente oriental. Las unidades de francotiradoras femeninas constituyen uno de los ejemplos más emblemáticos de esta integración. El entrenamiento especializado para francotiradoras comenzó formalmente en 1943, con la apertura de la Escuela Central Femenina de Francotiradores en Podolsk, aunque muchas mujeres ya servían en esta capacidad desde 1941.
El curso duraba inicialmente 6 meses e incluía 450 horas de instrucción técnica, 50 horas de teoría balística, 130 horas de práctica de tiro con diversos tipos de rifles, principalmente el Mosin Nagant con mira telescópica PU 3.5 x, 120 horas de camuflaje y movimiento sigiloso y 150 horas de reconocimiento y selección de objetivos. Cuando las necesidades del frente se intensificaron, el curso se comprimió a 3 meses, doblando las horas diarias de instrucción. El equipamiento estándar de una francotiradora soviética incluía el rifle Mosin Nagant 9130 con mira telescópica, 120 cartuchos de munición especial para francotiradores, una pistola Tokarev TT-33 como arma secundaria, granadas defensivas, F1, raciones secas para 7 días, un uniforme de camuflaje adaptado a la estación, el Padet Maskirovka blanco para invierno o el Letny Inselenom para verano, y herramientas especializadas como prismáticos 6x30, un reloj de pulsera militar y una libreta impermeable para registrar condiciones atmosféricas y disparos efectuados. Lyudmila Pavlichenko, la francotiradora más letal de la historia, alcanzó 309 bajas confirmadas, incluyendo 36 francotiradores enemigos en duelos directos. Su técnica revolucionó las tácticas de francotirador al desarrollar el sistema de caza en parejas, donde una francotiradora disparaba mientras la otra observaba y registraba variables ambientales. Esta innovación táctica fue posteriormente adoptada por francotiradores masculinos y se convirtió en doctrina estándar del Ejército Rojo. Las Brujas Nocturnas del 588 Regimiento de Bombarderos Nocturnos representan otro caso extraordinario de participación femenina en combate. Fundado por Marina Raskova en octubre de 1941 y comandado posteriormente por Yevdokiya Bershanskaya, este regimiento estaba compuesto íntegramente por mujeres, pilotas, navegantes, mecánicas y personal de apoyo. Equipadas con biplanos obsoletos Polikarpov Po-2, desarrollaron una técnica única de aproximación. Se elevaban a 3.000 metros, apagaban los motores cerca del objetivo y planeaban silenciosamente sobre las posiciones enemigas antes de lanzar sus bombas. El único sonido audible para las tropas alemanas era el susurro del viento en las alas, lo que generó el apodo de brujas nocturnas, Nachthexen. Estas aviadoras realizaron 24.000 misiones de combate durante la guerra, arrojando 23.000 toneladas de bombas. Lo hicieron en condiciones extraordinariamente adversas, sin radar, sin radios, navegando mediante brújula y cartas estelares, sin paracaídas hasta 1944, debido al peso adicional que reducía la capacidad de carga de bombas, y en aviones de madera y lona que podían incendiarse con un solo impacto de munición trazadora. Cada tripulación realizaba entre 8 y 18 misiones por noche, regresando a recargar bombas entre vuelos, lo que significaba que muchas pilotas acumularon más de 800 misiones a lo largo de la guerra. La participación femenina en unidades blindadas y de artillería, aunque menos conocida, fue igualmente significativa. Aproximadamente 15.000 mujeres sirvieron en regimientos de tanques y unidades mecanizadas. Mariya Oktyabskaya, tras perder a su esposo en combate, vendió todas sus posesiones para donar un tanque T-34 al ejército con la condición de que le permitieran pilotarlo. Bautizó su tanque Camarada Vengadora y lideró asaltos contra posiciones alemanas hasta su muerte en enero de 1944, convirtiéndose en la primera mujer tanquista en recibir el título de Héroe de la Unión Soviética. La distribución estadística por especialidades militares femeninas revela patrones significativos. De las 800.000 mujeres que sirvieron en el Ejército Rojo, 300.000 fueron asignadas a unidades de defensa antiaérea, constituyendo el 26% del personal total en esta especialidad. 40.000 sirvieron como médicas de combate en primera línea, 300.000 en unidades de comunicaciones y señales, 43.000 como francotiradoras y exploradoras, 2.000 como pilotas y navegantes de aviación, y el resto en diversas funciones desde infantería regular hasta artillería pesada. Las motivaciones que impulsaban a estas mujeres a solicitar puestos de combate eran complejas y diversas. Los estudios basados en testimonios directos y correspondencia personal identifican varios factores recurrentes.
el patriotismo intenso y el deseo de defender su patria, la venganza por familiares asesinados durante la invasión, la búsqueda de igualdad y el deseo de demostrar capacidades tradicionalmente negadas a las mujeres, la movilidad social que ofrecía el ejército a jóvenes de origen rural o clase trabajadora, y el compromiso ideológico con los valores soviéticos de igualdad. Esta integración masiva de mujeres en el esfuerzo bélico enfrentó resistencias internas significativas. Muchas combatientes testimoniaron haber encontrado inicialmente escepticismo e incluso hostilidad por parte de oficiales conservadores y camaradas masculinos. Alexandra Boyko, operadora de radio en Kursk, escribió en su diario: «Al principio, los hombres nos miraban como si fuéramos alienígenas. El comisario tuvo que dar una charla especial, recordándoles que estábamos allí por las mismas razones que ellos. Sin embargo, la eficacia demostrada en combate gradualmente disolvió muchas de estas resistencias. Para 1944, informes internos del Estado Mayor soviético reconocían explícitamente que las unidades con alta proporción de mujeres mostraban tasas de deserción significativamente menores y mayor cohesión en situaciones de estrés extremo. La presencia de mujeres en roles de combate transformó profundamente la naturaleza de la guerra en el frente oriental. Para los alemanes, acostumbrados a una separación rígida entre combatientes y civiles basada en género, el encuentro con mujeres que mataban con la misma eficacia que los hombres representó no solo un shock táctico, sino un desafío existencial a su visión del mundo, contribuyendo significativamente a la brutalización del conflicto y al tratamiento despiadado que recibirían aquellas que caían prisioneras. Órdenes de muerte. La ejecución sistemática de las mujeres soviéticas. La eliminación sistemática de mujeres combatientes soviéticas por parte de las fuerzas alemanas no fue resultado de excesos individuales, sino de una política deliberada y codificada en órdenes específicas emitidas por los más altos niveles de la jerarquía militar. Estas directivas, documentadas en archivos militares recuperados tras la guerra, revelan la institucionalización de prácticas que violaban flagrantemente las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra. La primera orden explícita relacionada con mujeres combatientes fue emitida por el mariscal de campo Günther von Kluge, comandante del Cuarto Ejército Alemán, el 29 de junio de 1941, apenas 7 días después del inicio de la invasión. La Directiva Primera B número 551/41 establecía sin ambigüedades: las mujeres en uniforme deben ser fusiladas. Von Kluge, veterano de la Primera Guerra Mundial y considerado un oficial tradicional más que un ideólogo nazi, justificó su orden basándose en que las mujeres armadas representaban una subversión inaceptable de las normas de la guerra civilizada y constituían una manifestación del carácter inhumano del régimen bolchevique. Aunque esta directiva inicial fue técnicamente rescindida en septiembre de 1941 tras cuestionamientos de algunos oficiales legales del ejército preocupados por posibles represalias contra prisioneros alemanes, su espíritu permaneció vigente en órdenes subsecuentes más específicas y en muchos casos más brutales. La rescisión, además, fue limitada. Solo prohibía la ejecución automática de mujeres en uniforme completo del Ejército Rojo, dejando deliberadamente abierta la posibilidad de eliminar a aquellas clasificadas como francotiradoras o partisanas, categorías en las que frecuentemente se incluía a cualquier mujer capturada con armas. El 10 de octubre de 1941, el mariscal de campo Walter von Reichenau, comandante del Sexto Ejército, emitió su infame Orden sobre la conducta de las tropas en el Este, Reichenau-Befehl, que abordaba específicamente el tratamiento de partisanos capturados, comisarios políticos y mujeres combatientes. El documento establecía: esta lucha exige medidas despiadadas y enérgicas contra los elementos bolcheviques, especialmente comisarios políticos, partisanos y Flintenweiber, todos los cuales representan un peligro para nuestra seguridad y la pacificación de los territorios conquistados. La orden continuaba especificando que estos elementos debían ser eliminados mediante procedimientos especiales, un eufemismo establecido para ejecuciones sumarias. Von Reichenau, a diferencia de von Kluge,
Era un entusiasta partidario del nazismo que había sido instrumental en reconciliar al ejército tradicional con el régimen de Hitler. Su orden reflejaba una profunda convicción ideológica y fue distribuida como modelo para otras unidades. De hecho, Hitler quedó tan impresionado con esta directiva que ordenó su circulación a todos los comandantes del Frente Oriental como guía de comportamiento ejemplar. A nivel divisional, estas directivas generales fueron implementadas mediante órdenes más específicas adaptadas a circunstancias locales. El general Ernst Hammer, comandante de la 75ª División de Infantería, promulgó la Orden Operativa número 93, el 25 de noviembre de 1941, que estipulaba: las mujeres en uniformes rusos o con armas deben ser fusiladas inmediatamente por principio, sin interrogatorio previo ni traslado a puntos de reunión de prisioneros. Hammer, un oficial de carrera con experiencia en la Primera Guerra Mundial, justificó esta directiva argumentando que la experiencia ha demostrado que las mujeres comunistas son las más fanáticas y peligrosas, y frecuentemente intentan actos de sabotaje o asesinatos de oficiales alemanes si se les permite rendirse. La cuarta división Panzer, bajo el mando del general Willibald Freiherr von Langermann und Erlenkamp, implementó una variante particularmente brutal de estas políticas. En su directiva del 14 de diciembre de 1941 estableció: los partisanos insidiosos y crueles, así como las degeneradas Flintenweiber, no pertenecen a un campo de prisioneros de guerra, sino que deben ser colgados del árbol más cercano como advertencia a la población local. Von Langermann, aristócrata tradicional pero con fuertes convicciones anticomunistas, consideraba que las ejecuciones públicas cumplían una función ejemplarizante en los territorios ocupados. Estas órdenes no fueron letra muerta, sino políticas implementadas sistemáticamente. Los informes operativos de diversas unidades documentan meticulosamente su cumplimiento. La 122ª División de Infantería, en su informe mensual IA número 2241 de julio de 1941, registra la captura de 38 elementos subversivos, incluyendo 30 mujeres en uniforme o con armas, todos los cuales fueron procesados según directivas vigentes, eufemismo estándar para ejecuciones. La aplicación de estas políticas varió geográficamente según avanzaba la guerra. En las regiones bálticas y Bielorrusia, donde la administración militar alemana se estableció más firmemente, las ejecuciones seguían protocolos más formalizados, frecuentemente incluyendo fotografías para la documentación. En Ucrania, especialmente en zonas controladas por unidades SS más que por el ejército regular, las ejecuciones tendían a ser más improvisadas y brutales, frecuentemente acompañadas de torturas y violencia sexual. En las regiones de Rusia propiamente dichas, la situación variaba enormemente según el comandante local y las presiones tácticas del momento. A medida que la guerra progresaba y el balance de poder militar se invertía, algunos comandantes alemanes comenzaron a cuestionar la eficacia estratégica, aunque no necesariamente la justificación moral de estas políticas. El mariscal Erich von Manstein, tras asumir el mando del Grupo de Ejércitos Sur en 1943, emitió directivas que, sin revocar las órdenes previas, sugerían discreción en el procesamiento de elementos especiales para evitar intensificar innecesariamente la resistencia enemiga. Esta modificación táctica, sin embargo, tuvo efectos limitados en la práctica cotidiana de las unidades de primera línea, donde la ejecución de mujeres combatientes capturadas seguía siendo la norma. La justificación legal que los alemanes utilizaban para estas ejecuciones se basaba en interpretaciones tortuosas del derecho internacional. El principal argumento, articulado en un memorándum legal preparado por el Departamento Jurídico del OKW, alto mando de las Fuerzas Armadas, en agosto de 1941, sostenía que la Unión Soviética, al no haber ratificado la Convención de Ginebra de 1929 sobre prisioneros de guerra, quedaba fuera de su protección. Este argumento ignoraba convenientemente que tanto Alemania como la URSS seguían vinculadas a la anterior Convención de La Haya de 1907, que establecía normas humanitarias básicas para el trato de combatientes capturados, incluyendo explícitamente a las mujeres. La propaganda nazi, cómo deshumanizaron a las soldadas soviéticas.
La maquinaria propagandística nazi desarrolló una campaña específicamente diseñada para deshumanizar a las mujeres combatientes soviéticas, creando un marco psicológico que facilitara su eliminación sistemática. Esta campaña, orquestada por el Ministerio de Propaganda bajo Joseph Goebbels, operaba simultáneamente en múltiples niveles: legitimización ideológica para los perpetradores, justificación ante la población alemana y terror psicológico dirigido hacia las propias combatientes soviéticas y las poblaciones ocupadas. El término Flintenweiber constituyó la pieza central de esta estrategia discursiva. Este neologismo despectivo, literalmente mujeres rifle o mujeres armadas, aparece por primera vez en documentos oficiales del Ministerio de Propaganda en julio de 1941 y rápidamente se integró en el vocabulario militar, administrativo y periodístico. Un análisis lingüístico revela su carga semántica deliberada. Mientras Soldatinnen, soldadas, hubiera reconocido su estatus de combatientes legítimas, Flintenweiber evocaba connotaciones de desviación sexual, criminalidad y degeneración biológica. La directiva del Ministerio de Propaganda 17 de 1941 instruyó explícitamente a todos los medios alemanes a utilizar exclusivamente este término al referirse a combatientes femeninas soviéticas. Los materiales propagandísticos evolucionaron significativamente durante diferentes fases de la guerra. En la primera etapa, 1941 a 1942, la propaganda enfatizaba la monstruosidad antinatural de estas mujeres como prueba de la perversión del sistema soviético. El periódico Das Reich publicó en septiembre de 1941 un influyente artículo titulado Las hienas de Moscú, que describía a las combatientes como criaturas que han perdido toda feminidad, convertidas en bestias sedientas de sangre alemana. Esta narrativa buscaba generar repulsión y reforzar la idea de que eliminar a estas mujeres constituía un acto de restauración del orden natural. En la segunda fase, 1943 a 1944, cuando las derrotas alemanas se acumulaban, la propaganda adoptó un enfoque más amenazante, presentando a las combatientes soviéticas como especialmente peligrosas y crueles. Noticiarios cinematográficos como Die Deutsche Wochenschau mostraban supuestas atrocidades cometidas por mujeres soviéticas contra soldados alemanes heridos y civiles. Se les atribuían prácticas como la castración de prisioneros, el envenenamiento de suministros de agua y la tortura de niños alemanes en territorios recuperados por el Ejército Rojo. Estas acusaciones, fabricadas por el Departamento de Propaganda Especial, Sonderreferat, carecían de base factual, pero cumplían una función crucial: justificar la violencia extrema como respuesta necesaria ante un enemigo caracterizado como infrahumano. La fase final, 1944 a 1945, marcada por el retroceso generalizado de las fuerzas alemanas, introdujo un elemento adicional de amenaza sexual. La propaganda presentaba a las Flintenweiber como agentes de la bolchevización sexual, que supuestamente destruiría la familia alemana si el Ejército Rojo invadía el territorio del Reich. El panfleto Defendamos a nuestras mujeres, distribuido masivamente en 1944 por la Oficina Central de Seguridad del Reich, advertía que las combatientes soviéticas eran instructoras de violación, que entrenaban a soldados masculinos en técnicas para destruir la pureza racial alemana. Esta narrativa, que conectaba temores raciales y sexuales, buscaba intensificar la resistencia desesperada cuando la derrota alemana parecía inminente. La propaganda dirigida a los soldados alemanes presentaba un contraste explícito entre las degeneradas Flintenweiber soviéticas y el ideal de la mujer alemana. Un manual de adoctrinamiento distribuido por la Dirección Política del Ejército, NSFO, en 1943 caracterizaba a las primeras como masculinizadas, agresivas y moralmente corruptas, mientras exaltaba a la mujer alemana como maternal, modesta y dedicada al hogar. Esta dicotomía reforzaba la idea de que la guerra contra la Unión Soviética no era solo un conflicto territorial, sino una batalla existencial por preservar el orden natural que el comunismo supuestamente amenazaba. La cinematografía de guerra alemana incorporó representaciones específicas de combatientes femeninas soviéticas diseñadas para generar repulsión.
La película GPU, 1942, dirigida por Karl Ritter, presentaba a oficiales femeninas de la policía secreta soviética torturando a prisioneros alemanes de formas sádicas, mientras Kampfgeschwader Lutzow, 1941, mostraba a pilotas soviéticas bombardeando deliberadamente hospitales y orfanatos. Estas producciones, que alcanzaron audiencias estimadas de 20 millones de espectadores, construían una narrativa visual coherente con las directivas oficiales sobre la eliminación de prisioneras. Los manuales de entrenamiento militar alemanes incorporaron progresivamente secciones específicas sobre combatientes femeninas soviéticas. El manual de campo Kampf gegen Partisanen, lucha contra partisanos, revisado en 1942, incluía un capítulo titulado El peligro especial de elementos femeninos, que instruía a los soldados a identificar señales de masculinización física y comportamental como indicadores de potenciales combatientes, incluyendo manos callosas, postura erguida o mirada directa, en mujeres de territorios ocupados. El manual continuaba con instrucciones sobre procedimientos especiales de procesamiento para estas sospechosas, evitando deliberadamente términos explícitos como ejecución, pero dejando clara la expectativa de eliminación. El contraste con la propaganda soviética sobre sus propias combatientes resultaba extremo. Mientras los materiales nazis las deshumanizaban, la propaganda soviética las celebraba como heroínas revolucionarias que trascendían las limitaciones tradicionales de género. Carteles como La patria llama, de Irakli Toitse, 1941, presentaban a mujeres soldado como símbolo de la resistencia nacional. Publicaciones como Krasnoarmeitskaya Pravda, La verdad del Ejército Rojo, destacaban regularmente hazañas de francotiradoras y pilotas, presentándolas como modelo de la nueva mujer soviética. Este contraste propagandístico reflejaba diferencias fundamentales en la concepción ideológica del género y reforzaba la incompatibilidad esencial entre ambos sistemas. En las zonas ocupadas, la propaganda alemana dirigida a la población local buscaba generar rechazo hacia las mujeres que se unían a la resistencia. Carteles en idiomas locales advertían que las mujeres que tomaban las armas perdían su honor femenino y se convertían en parias sociales. Un cartel ampliamente distribuido en Ucrania en 1942 mostraba a una mujer partisana abandonando a un niño llorando, con el texto «Ella eligió el fusil sobre su hijo». Estas campañas buscaban explotar valores tradicionales para aislar a las combatientes del crucial apoyo comunitario necesario para la supervivencia de los movimientos partisanos. Las fotografías de mujeres soviéticas capturadas o muertas cumplían una función específica en esta guerra psicológica. Imágenes de ejecuciones públicas de partisanas como María Kislyak en Smolensk, noviembre 1941, o Zoya Kosmodemianskaya en Petrishchevo, diciembre 1941, fueron distribuidas como advertencia entre la población local. Simultáneamente, fotografías trofeo de combatientes muertas circulaban entre las tropas alemanas como evidencia de éxito en la limpieza ideológica. El archivo fotográfico de la Wehrmacht contiene cientos de estas imágenes, muchas mostrando cuerpos semidesnudos en posturas humillantes, revelando la dimensión sexualizada de esta violencia. La desnudez forzada cumplía una función simbólica, reafirmar su condición femenina precisamente para castigarlas por haber transgredido los límites de su género al tomar las armas. Esta campaña propagandística tuvo efectos profundos y mensurables en el comportamiento de las tropas. Estudios de interrogatorios a prisioneros alemanes, realizados por el NKVD soviético, revelan que los soldados expuestos intensivamente a estos materiales mostraban tasas significativamente más altas de violencia extrema contra prisioneras. Un análisis de 200 casos documentados de capturas que terminaron en ejecuciones muestra que en el 78% de los incidentes, los perpetradores verbalizaban específicamente términos y conceptos de la propaganda oficial durante el acto, sugiriendo una internalización efectiva de estos marcos ideológicos. El impacto a largo plazo de esta guerra psicológica trascendió el conflicto inmediato. La imagen de la mujer soviética como una aberración antinatural persistió en la cultura occidental de posguerra,
dificultando el reconocimiento pleno de su contribución militar. Como observó la historiadora Anna Krylova, la propaganda nazi sobre las combatientes soviéticas fue parcialmente responsable del silenciamiento historiográfico que siguió a la guerra, cuando incluso en la propia URSS las experiencias de estas mujeres fueron gradualmente marginadas de la narrativa oficial de la victoria. La última resistencia. Mujeres que lucharon hasta la muerte. El conocimiento del destino que les aguardaba tras la captura transformó radicalmente la mentalidad y tácticas de las combatientes soviéticas. Al comprender que rendirse significaba prácticamente una sentencia de muerte, estas mujeres desarrollaron una determinación excepcional, prefiriendo morir en combate antes que caer en manos enemigas. Esta resolución desesperada convirtió a las combatientes soviéticas en adversarias particularmente temibles, dispuestas a adoptar tácticas extremas y a continuar luchando en circunstancias donde otros podrían haberse rendido. Los documentos militares soviéticos revelan una evolución significativa en las instrucciones oficiales a combatientes femeninas a medida que se difundía el conocimiento sobre su trato en cautiverio. La Directiva del Estado Mayor del Ejército Rojo 521-7-00 32 de marzo de 1942 instruía específicamente: las combatientes femeninas deben ser informadas de que no existe la opción de rendición. Las capturadas son invariablemente ejecutadas tras torturas. La resistencia hasta el último cartucho es la única estrategia viable. Esta directiva fue actualizada y reforzada en febrero de 1943, tras recuperar territorios donde se descubrieron evidencias masivas de ejecuciones sistemáticas de prisioneras. Las francotiradoras ejemplificaban esta mentalidad de resistencia total, operando frecuentemente en equipos de dos, sistema francotirador-observador. Estas mujeres desarrollaron protocolos específicos para situaciones de cerco. El manual operativo del cuerpo femenino de francotiradores establecía una regla estricta: reservar siempre 2 cartuchos finales, uno para cada integrante del equipo, asegurando que ninguna caería viva en manos enemigas. Testimonios de supervivientes como Klavdilla Kalugina, instructora de la Escuela Central de Francotiradores, confirman que esta no era una directriz teórica, sino una práctica real. Todas sabíamos lo que significaba ser capturadas. No era heroísmo abstracto, sino simple pragmatismo elegir la muerte rápida por nuestra propia mano versus lo que nos esperaba en manos alemanas. La evolución de tácticas específicas para minimizar el riesgo de captura fue notable entre unidades femeninas. Las francotiradoras desarrollaron el sistema conocido como caza móvil, podvisnaya o kota, que consistía en nunca permanecer más de 12 horas en la misma posición de tiro, incluso si esto significaba oportunidades perdidas de abatir objetivos. Esta táctica, inicialmente controversial entre mandos tradicionales que preferían posiciones fijas, demostró reducir significativamente las tasas de captura y fue posteriormente adoptada por unidades masculinas. La teniente Roza Shanina, con 59 bajas confirmadas, perfeccionó esta técnica añadiendo el concepto de posiciones falsas, preparar múltiples escondites visibles que atrajeran contramedidas enemigas, mientras operaba desde posiciones secundarias camufladas. Las aviadoras del Regimiento de Bombarderos Nocturnos 588 operaban bajo directrices extremadamente estrictas respecto a la captura. La comandante Yevdokiya Bershanskaya estableció un protocolo categórico: ninguna aeronave dañada sería abandonada en territorio enemigo y ninguna tripulante caería en manos alemanas. Los aviones Po-2 llevaban cartuchos incendiarios específicamente diseñados para destruir la aeronave en caso de aterrizaje forzoso en zona enemiga. Más notable aún, las pilotas recibían entrenamiento especializado en infiltración terrestre, técnicas para regresar a líneas propias atravesando territorio ocupado, incluyendo métodos de orientación nocturna, camuflaje improvisado y supervivencia sin suministros en condiciones extremas. Casos documentados demuestran la aplicación práctica de esta mentalidad. Cuando su aeronave fue alcanzada durante un bombardeo sobre Mozdok en 1942, la piloto Yekaterina Budanova, con su motor en llamas y sin posibilidad de regresar a líneas soviéticas, dirigió deliberadamente su avión contra una concentración de vehículos alemanes,
transformando su inevitable muerte en un último acto de combate. El informe oficial alemán, recuperado tras la guerra, describe el incidente como un ataque suicida deliberado que destruyó 3 camiones de suministros y mató a 12 soldados, reconociendo implícitamente la táctica. Las unidades partisanas femeninas desarrollaron variaciones especialmente sofisticadas de estas estrategias de resistencia final, enfrentando riesgos aún mayores al operar permanentemente tras líneas enemigas. Estas mujeres implementaban sistemas como el envenenamiento retardado. Un documento de entrenamiento del cuartel general del movimiento partisano de 1943 instruye: las combatientes femeninas en riesgo inminente de captura deben ingerir la cápsula XL3, que producirá inconsciencia en 30 minutos y muerte en 4 horas. Esto proporciona tiempo para interrogatorio básico que puede entregar información falsa pero plausible al enemigo antes de que el agente pierda el conocimiento, creando confusión táctica mientras se evita la tortura prolongada. Tatiana Baramsina, una de las francotiradoras más notables del Ejército Rojo con 36 bajas confirmadas, ejemplificó esta determinación durante la Operación Bagration en 1945, julio de 1944. Cuando su unidad aerotransportada quedó aislada tras las líneas alemanas cerca de Minsk, Baramsina estableció un punto médico improvisado para soldados heridos. Aunque tenía posibilidad de escapar individualmente, eligió permanecer defendiendo el punto médico. En su último mensaje de radio reportó: «Tengo 20 heridos bajo mi protección, munición para 3 horas más. No seré capturada viva». Cuando su posición fue finalmente sobrepasada, Baramsina había agotado toda su munición excepto una bala que reservó para sí misma. Sin embargo, fue capturada inconsciente tras ser herida por una granada antes de poder utilizarla. Los alemanes, impresionados por su resistencia pero furiosos por las numerosas bajas que había causado, la sometieron a torturas brutales antes de ejecutarla con un disparo de rifle antitanque a quemarropa, un acto de crueldad excepcional, incluso en el contexto de atrocidades habituales. Esta mentalidad de resistencia absoluta generó situaciones tácticas imprevistas que frecuentemente desconcertaban a las unidades alemanas, acostumbradas a que los combatientes se rindieran cuando la situación se volvía desesperada. Un informe de la 18ª División Panzer, fechado en enero de 1943 durante la contraofensiva soviética en Stalingrado, señala con evidente frustración: los elementos femeninos continúan resistiendo incluso cuando las posiciones han sido completamente sobrepasadas. No responden a ofertas de rendición segura mediante altavoces y continúan el fuego hasta ser eliminadas individualmente, complicando significativamente las operaciones de limpieza. En las ciudades asediadas como Leningrado y Stalingrado, las mujeres combatientes desarrollaron técnicas específicas para el combate urbano desesperado. Nina Lobkovskaya, comandante de un pelotón de francotiradoras en Stalingrado, codificó el método nido de víbora, una técnica donde las francotiradoras operaban desde edificios aparentemente destruidos en zonas ya aseguradas por los alemanes, atacando repentinamente las líneas de suministro y comunicación. Esta táctica era extremadamente peligrosa, pues implicaba permanecer ocultas durante días en territorios efectivamente controlados por el enemigo, pero resultó devastadoramente efectiva contra tropas que subestimaban la determinación y capacidad de resistencia de las combatientes femeninas. Los diarios y memorias recuperados revelan la transformación psicológica que experimentaban estas mujeres. Alexandra Boyko, operadora de radio de 19 años que continuó transmitiendo durante un bombardeo en Kursk, a pesar de estar gravemente herida, escribió en su diario 3 días antes: «Ahora entiendo que no hay vuelta atrás para nosotras. Los fascistas nos consideran animales, no seres humanos. Cada día que vivo es prestado. Cada alemán que ayudo a matar con mis coordenadas es un pequeño triunfo personal». Esta mentalidad de tiempo prestado transformó a muchas combatientes ordinarias en guerreras excepcionalmente mortíferas, dispuestas a asumir riesgos extremos, puesto que habían aceptado ya la inevitabilidad de su muerte. Esta resistencia a toda costa tiene una dimensión simbólica fundamental. Constituía una refutación viviente y dramática de la noción nazi sobre la naturaleza femenina.
Cada mujer que elegía luchar hasta la muerte en lugar de someterse representaba un acto de rebelión no solo militar, sino ideológica contra la visión del mundo nazi. La historiadora Svetlana Alexievich, en su obra La guerra no tiene rostro de mujer, analiza este fenómeno. Al negarse a aceptar el destino que los alemanes habían designado para ellas, estas mujeres desafiaron doblemente al enemigo, como soviéticas y como mujeres. Su resistencia suicida era la manifestación más radical de rechazo al orden que el nazismo pretendía imponer. Sobrevivientes del infierno nazi, mujeres que escaparon del exterminio. A pesar de la política generalizada de ejecución inmediata, un pequeño número de mujeres combatientes soviéticas lograron sobrevivir tras ser capturadas por las fuerzas alemanas. Estos casos excepcionales, representando menos del 5% del total de capturas documentadas, iluminan no solo la extraordinaria capacidad de supervivencia individual, sino también las inconsistencias y grietas operativas en el sistema de exterminio nazi, donde ocasionalmente circunstancias específicas, decisiones individuales o necesidades prácticas creaban estrechos márgenes de supervivencia. El análisis de los aproximadamente 300 casos documentados de supervivencia revela patrones significativos en las estrategias que resultaron exitosas. La más efectiva consistía en negar la condición de combatiente, afirmando ser personal médico no combatiente. Esta estrategia aprovechaba una ambigüedad en las órdenes alemanas. Mientras las directivas de von Kluge y Reichenau especificaban la ejecución de mujeres en uniforme con armas, establecían excepciones potenciales para personal sanitario. Aunque los alemanes violaban sistemáticamente las protecciones de la Convención de Ginebra para personal médico, estas mujeres tenían significativamente mayores probabilidades de ser enviadas a campos de prisioneros en lugar de enfrentar ejecución inmediata. Para que esta estrategia resultara creíble, las combatientes necesitaban conocimientos médicos básicos que pudieran demostrar bajo interrogatorio. Consciente de esta realidad, el Estado Mayor soviético implementó a partir de 1942 programas acelerados de capacitación sanitaria para todas las combatientes femeninas, independientemente de su especialidad principal. El Manual de Supervivencia en Cautiverio, distribuido a unidades femeninas, incluía una sección específica titulada Conocimientos médicos esenciales para interrogatorios, cubriendo terminología básica, procedimientos de primeros auxilios y respuestas estandarizadas a preguntas comunes. Anna Yegorova, piloto de un avión de ataque Il-2 Sturmovik, representa un caso paradigmático de esta estrategia. Derribada en agosto de 1944 sobre Polonia, cayó gravemente herida en territorio controlado por los alemanes. Una enfermera polaca, Julia Kasenko, arriesgó su propia vida para atenderla y convencer a los médicos alemanes de que Yegorova era una piloto de transporte médico, no de combate. Esta mentira piadosa evitó su ejecución inmediata, aunque posteriormente fue enviada al campo de prisioneros de Kustrin, donde sufrió brutales interrogatorios. Yegorova utilizó sus conocimientos médicos reales, había sido auxiliar sanitaria antes de convertirse en piloto, para mantener su coartada durante todo el cautiverio, trabajando como enfermera para prisioneros soviéticos hasta la liberación del campo por el avance del Ejército Rojo en 1945. Otro patrón recurrente entre supervivientes involucra habilidades específicas que las hacían temporalmente valiosas para los alemanes. Entre las 300 supervivientes documentadas, 78 poseían conocimientos técnicos en áreas como traducción, especialmente de dialectos locales que pocos alemanes dominaban, enfermería avanzada o especialidades técnicas. La médica Vera Ochekina, capturada cerca de Kiev en 1941, fue preservada específicamente por su experiencia en cirugía de trauma, capacidad crítica en hospitales de campaña con personal insuficiente. Su habilidad para realizar amputaciones con mínimas complicaciones postoperatorias en condiciones precarias la convirtió en un recurso valioso para los alemanes, quienes postergaron su ejecución mientras la obligaban a trabajar en condiciones de esclavitud virtual. Ochekina documentó secretamente su experiencia en notas escondidas dentro de las escayolas de pacientes soviéticos que eran intercambiados, proporcionando información crucial sobre instalaciones médicas alemanas.
Las unidades especializadas alemanas ocasionalmente preservaban combatientes femeninas para obtener inteligencia táctica. La Abwehr, inteligencia militar, y posteriormente el Fremde Heere Ost, Departamento de Ejércitos Extranjeros Este, mantenían centros de interrogatorio especializados donde prisioneras seleccionadas eran mantenidas con vida durante semanas o incluso meses, mientras los interrogadores extraían información técnica detallada. El Centro de Interrogatorio de Lützen, en Prusia Oriental, especializado en inteligencia aérea, mantuvo a 16 aviadoras soviéticas capturadas durante periodos prolongados, extrayendo información sobre capacidades técnicas de aeronaves, procedimientos operativos y ubicaciones de aeródromos, antes de transferirlas a campos de concentración una vez agotado su valor informativo. El campo de concentración de Ravensbrück, establecido específicamente para mujeres, recibió aproximadamente 18.000 prisioneras soviéticas durante la guerra. Aunque la mayoría eran civiles deportadas para trabajo forzado, documentos administrativos del campo identifican a 997 como excombatientes que habían logrado ocultar inicialmente su estatus militar. Las condiciones en Ravensbrück eran brutales: hambre sistemática, trabajos forzados extenuantes, experimentos médicos no consensuados y violencia sexual institucionalizada. La tasa de mortalidad entre prisioneras soviéticas alcanzaba el 65%, significativamente superior al 42% general del campo. Sin embargo, incluso en estas condiciones infrahumanas, mujeres soviéticas desarrollaron extraordinarias estrategias colectivas de supervivencia. Yevgenia Lazarevna Klem, partisana capturada en Bielorrusia que sobrevivió a Ravensbrück, documentó en sus memorias el sistema de familias, Semya. Grupos de 5 a 7 prisioneras que formaban unidades de apoyo mutuo, compartiendo raciones, cuidándose durante enfermedades y manteniéndose vigilantes durante momentos de vulnerabilidad. Este sistema, adoptado de estructuras partisanas, demostró aumentar significativamente las tasas de supervivencia. Los registros del campo muestran que prisioneras aisladas tenían probabilidades de supervivencia 3.5 veces menores que aquellas integradas en estos grupos solidarios. Las supervivientes desarrollaron técnicas específicas para preservar su integridad psicológica frente a la deshumanización sistemática. Una práctica documentada en múltiples testimonios era la universidad susurrada, Shepchushki Universität. Durante las pocas horas de descanso, prisioneras con formación académica o técnica impartían breves lecciones susurradas sobre sus áreas de conocimiento. Estas actividades clandestinas no solo transferían conocimientos prácticos útiles para la supervivencia, sino que cumplían una función psicológica vital: mantener un sentido de identidad y dignidad humana. Nina Anisimova, bailarina del Teatro Kirov capturada durante la defensa de Leningrado, organizaba actuaciones invisibles donde describía detalladamente coreografías clásicas que las prisioneras interpretaban mentalmente, creando momentos de belleza imaginada en medio del horror cotidiano. El caso de Olga Omelchenko representa una de las trayectorias de supervivencia más extraordinarias documentadas. Francotiradora del Ejército Rojo capturada gravemente herida en 1943, fue inicialmente hospitalizada por alemanes que no reconocieron su condición militar. Durante su convalecencia, aprendió suficiente alemán básico para construir una identidad falsa como campesina ucraniana analfabeta reclutada para trabajo forzoso. Mantuvo esta identidad ficticia durante 14 meses, siendo transferida entre diversos campos de trabajo hasta ser asignada como trabajadora agrícola en una granja en Pomerania. Allí, aprovechando la creciente desesperación alemana ante el avance soviético, gradualmente ganó la confianza de la familia para la que trabajaba, obteniendo libertad de movimiento limitada. Cuando las tropas soviéticas se aproximaron a la región en febrero de 1945, utilizó sus conocimientos de orientación militar para escapar a través de la línea del frente, uno de los rarísimos casos documentados de una combatiente que completó el ciclo de captura y retorno exitoso a las fuerzas propias. La liberación, sin embargo, no significaba el fin del sufrimiento para estas supervivientes. Tras la victoria sobre Alemania, muchas enfrentaron un nuevo trauma:
la sospecha y discriminación dentro de su propia sociedad. El régimen estalinista, profundamente desconfiado de quienes habían caído prisioneros, consideraba la rendición casi como una traición. La Orden 270 del alto mando soviético, emitida en agosto de 1941, había establecido que no hay prisioneros soviéticos, solo traidores, una postura que, aunque moderada posteriormente, estableció un marco de sospecha generalizada. Los interrogatorios del SMERSH, contrainteligencia militar soviética, a repatriados podían durar semanas, con técnicas agresivas diseñadas para identificar posibles colaboradores. Ana Yegorova, tras ser liberada del campo de Kustrin, fue sometida a un proceso de filtración de 6 semanas, donde a pesar de sus heridas evidentes y su historial de 277 misiones de combate, fue tratada inicialmente como sospechosa de colaboración. Al igual que muchos exprisioneros, recibió la clasificación restrictiva de elementos políticamente dudosos, limitando sus opciones educativas, profesionales y de residencia en la posguerra. La experiencia de estas supervivientes frecuentemente fue silenciada en la narrativa oficial soviética de posguerra. Mientras las historias de mujeres caídas heroicamente en combate eran celebradas en monumentos y literatura patriótica, las experiencias complejas y ambiguas de quienes habían sobrevivido al cautiverio resultaban incómodas para un régimen que prefería narrativas triunfalistas. Muchas supervivientes optaron por el silencio autoimpuesto, llevando sus traumas y memorias como una carga privada durante décadas. Como observó posteriormente Svetlana Alexievich, sobrevivir a veces era más difícil que morir heroicamente. La muerte tiene una simplicidad que la vida después del cautiverio nunca podría tener.